todo el país. Parecían cambistas de dólares con marquetas de billetes de 500. Dinero drenado de las arcas públicas, sacado del dinero de los bonos, sacado de la sobrevaloración de proyectos, sacado de todos los contratos y de las concesiones que hicieron. ¿Dónde estaban las organizaciones de sociedad civil? Sacado del narcotráfico, dinero del narcotráfico, dicho por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. ¿Dónde estaban las organizaciones de sociedad civil cuando en el 2017 dice la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que se contrató al crimen organizado para que fueran a saquear negocios en San Pedro Sula y en Tegucigalpa? Esas son las cosas, abogado. Nosotros no estamos, o sea, nosotros como gobierno estamos... Bueno, venimos con el alcalde de Colina Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández. Dijo que no le comparen este gobierno con el gobierno anterior, que no tiene nada que ver. Y también reiteró que tiene que ir preso Romeo Vázquez Velázquez, Tomás Zambrano, Antonio Rivera Callejas, que quien es para hablar de transparencia. Bueno, también mencionó a otros ahí que tienen que ir presos, dice, tienen que estar en la bancada del Partido Nacional, la bancada más corrupta. Así lo reiteró el alcalde de Colina Santa Bárbara. Bueno, hoy sí se destapó ahí en ese programa Amable de Jesús Hernández, ni porque lleva el apellido de Jehová. Bueno, lo que se refería a él más que todo es por de la sociedad, esas que andan queriendo hacer las marchas de las antorchas, que nunca lo hicieron cuando estaba Juan Orlando, nunca se pronunciaron y que ahora sí se pronuncian. Bueno, pero es que así es esto, señores. Vamos con el video. Yo creo que muy por el contrario, o sea, aquí hay sectores que quieren comparar lo que pasaba en el gobierno anterior con lo que pasa en este gobierno. Por Dios, no hay comparación, no hay comparación. De lo que venimos es de un narcoestado, es de una narcodictadura, es de una ruptura del orden constitucional que fundó una narcodictadura, que saqueó el país, que prostituyó todas las organizaciones de sociedad civil, como bien lo decía el doctor Díaz Arribillaga, con honrosas excepciones. Yo creo que los espacios de sociedad civil es importante privilegiarlos. Es necesario que haya el debate, pero un debate abierto, transparente. ¿Cuál es el contexto de esta convocatoria que hace la sociedad civil? Imagínense el contexto. El gendarme del golpe de Estado del 2009 y un asesino que debe de estar preso, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, que debe más de 200 crímenes de lesa humanidad en el marco del golpe de Estado. Espéreme, repítame. Pero eso nos prescriben, debería. Bueno, por eso. Asesino de más de 200 muertes por represión, autor intelectual de la muerte de Isis Obed Murillo. Isis Obed Murillo el 5 de julio del 2009, que pudo haber sido cualquiera de los que estábamos ahí, porque prácticamente los militares estaban disparando. Este señor, ex jefe de las Fuerzas Armadas, que debería de estar preso por crímenes de lesa humanidad, se han dado reuniendo con sectores empresariales en San Pedro Sula. Han dado haciendo ese lobby. Obviamente un poco de preocupación también de parte de él, porque sabe que en cualquier momento va a caer preso. Sabe que en cualquier momento tiene que pagar por todos los crímenes que cometió en el marco de su ejecución del golpe de Estado, por toda la represión. Surge esta convocatoria en el contexto también cuando voceros visibles del golpe de Estado del 2009 han salido haciendo llamados a las Fuerzas Armadas a que prácticamente se atrevan a dar un segundo golpe de Estado. Las declaraciones que dio, por ejemplo, la diputada Maribel Espinosa en un evento, que todos sabemos el contexto de ella, pues, y lo que ella representa. ¿Qué representa Maribel Espinosa? El golpismo de este país, las voces rancias del golpismo que asaltaron la democracia en el 2009 y que fundaron una narcodictadura. Esta convocatoria surge en medio de una guerra mediática contra el gobierno que quiere hacerlo ver mal, que como decíamos en el contexto de esta conversación con el doctor Díaz Arribillaga, que quiere verlo todo negativo, que todo lo que quiere hacer el gobierno es negativo, que todo está malo, que todo está mal hecho, como que si lo que viene de antes estaba bien. En ese contexto surge precisamente esta convocatoria que no está mal. Entonces dice el Partido Libre, bueno, nosotros nos unimos a la convocatoria. ¿Quieren la Sisi? Nosotros queremos la Sisi y nos unimos a esta marcha. En ese contexto surge la marcha. El compañero de ASJ, el abogado, decía lo siguiente: hemos hecho algunas líneas de investigación. Sí, pero esos son pequeñas consecuencias de lo que ocurría en el país. Había un gobierno que todo el gobierno en sí estaba orientado a drenar recursos del Estado. Y todos sabemos los escándalos más grandes de corrupción. Los hospitales móviles, el Trans 450, ¿quién está preso por ese gran fraude que está pagando el pueblo capitalino? Días antes de salir de la alcaldía, el ex candidato presidencial Tito Afura se autocontrató
por no sé cuántos años más, el suministro de la basura, Palmerola, el centro cívico gubernamental, todo el saqueo del Seguro Social, todo el saqueo de la Secretaría de Salud, todo el robo descarado de los bonos. Raúl Valladares, yo le vine a poner aquí a usted un ejemplo con la entrega del bono centenario, 6 meses antes, 2 semanas antes de las elecciones. Aprobaron un bono, el bono bicentenario, bono centenario, no sé cómo le llamaban a ese bono, que eran 7,000 lempiras. Óigame, todos los activistas del Partido Nacional a los beneficiarios los cercaban. En Colinas, que llegaron 600 bonos, solo ese día en Colinas recogieron 1.800.000 lempiras el Partido Nacional para financiar su campaña. ¿Dónde estaba la sociedad civil? ¿Dónde estaban los organismos que combaten la corrupción en el país? Y eso se dio en los 298 municipios del país, porque ese era dinero público. Sacaban el dinero, le ofrecían el bono a la gente, la gente firmaba por 7,000 lempiras y luego solo le daban 3,000, le quitaban 4,000 en la puerta del banco, a lo público. Eso ocurrió en todos los municipios del país. Valor tiene Tommy Zambrano de salir hablando. Presos deben de estar, hombre, por léperos, porque ellos eran los autores intelectuales de todos esos robos. ¿Que dónde estaban estas organizaciones? Estaban sentadas a la mesa con el gobierno, bendiciendo todo eso. ¿Dónde estaba la confraternidad evangélica? ¿Dónde estaban mis obispos? Porque yo soy católico, y católico que profeso, soy mariano, soy devoto, pero ¿dónde estaban nuestros jerarcas? Bendiciendo la corrupción, sentados en la Basílica de Suyapa mientras estaba traficando con toneladas de droga, le estaban dando la comunión. Si hubiera venido Jesucristo ahí en un evento de esos de la Virgen de Suyapa, no le hubieran ajustado los chilillos. Óigame, esas son las cosas. Entonces, la doble moral, Raúl, la doble moral, que eso es lo que se cuestiona. Nosotros no estamos diciendo que las organizaciones de sociedad civil se tienen que ir a plegar al gobierno, a decir, o sea, tienen que haber controles, es necesario la auditoría social, es necesario el debate, es necesario el disenso, es necesaria la oposición constructiva, pero no una oposición ciega como están en el Congreso Nacional. Óigame, eso que están haciendo los diputados con la aprobación del acta del CAF, óigame, esa es una negación del Estado de Derecho. La Constitución de la República no habla de que una ley se puede derogar a partir de la no ratificación de un acta. En todo caso, quieren derogar ese decreto, que ya sigan el procedimiento que establece el artículo 214 de la Constitución. Ante eso es que estamos, ante una doble moral. Aparece Toño Rivera ahí hablando como hombre probo. Óigame, ¿cómo andaban los activistas del Partido Nacional en las elecciones en todo el país? Parecían cambistas de dólares con marquetas de billetes de 500, dinero drenado de las arcas públicas, sacado del dinero de los bonos, sacado de la sobrevaloración de proyectos, sacado de todos los contratos y de las concesiones que hicieron. ¿Dónde estaban las organizaciones de sociedad civil? Sacado del narcotráfico, dinero del narcotráfico, dicho por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. ¿Dónde estaban las organizaciones de sociedad civil cuando en el 2017 dice la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que se contrató al crimen organizado para que fueran a saquear negocios en San Pedro Sula y en Tegucigalpa? Esas son las cosas, abogado. Nosotros no estamos, o sea, nosotros como gobierno estamos abiertos, nosotros todos firmamos una autorización para que se nos investigue, nuestra familia, nuestro patrimonio. No hay ningún problema. Este gobierno le apuesta a la transparencia. En 16 meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ¿qué acto de corrupción, por lo menos visible, se ha detectado? No digo que no lo haya, porque toda la estructura del gobierno anterior está, pero hay un compromiso firme con la transparencia. Es que no hay fiscalía tampoco. Bueno, pero ¿y quién lo eligió? Los diputados. Ustedes lo bendijeron eso. El fiscal de oro. Tiene que reelegirse el fiscal. ¿Por qué? O sea, ustedes son responsables de eso, compañeros. O sea, nosotros nos opusimos a eso. Entonces ahora hay que elegir un fiscal independiente. Sí, no un fiscal que proteja libre. Libre no necesita. Mire, si hay una persona honesta, y yo escuchaba un audio de Raúl Valladares, porque aquí todo el mundo critica al presidente Zelaya. A mí me gustaría que Raúl dijera lo que dijo el presidente Zelaya. Y todos los que estamos cerca de él sabemos el tipo de persona que es. Es un hombre honesto, pues. Es un hombre que no necesita traficar. Es un hombre que tiene su vida hecha. Todo el mundo se centra en los ataques hacia la pareja presidencial. Pero óigame, hay un compromiso firme de este gobierno por la transparencia, por el combate a la corrupción, por la rendición de cuentas. A esos procesos es que debe
debe apostarle la sociedad civil, no seguir una agenda un tanto maliciosa. Yo le digo el contexto en el que surge esta convocatoria, el contexto en que surge, hay que leerlo bien. Obviamente hay sectores en el país que quieren que se repita lo que ocurrió en el 2009. Hay sectores que le apuestan, óigame, eso sería desastroso para el país, hombre, si eso fue un daño enorme al país, eso nos destruyó a todos, eso nos paralizó por completo. Claro, los que salieron beneficiados ya sabemos quiénes son, los mismos que hoy están montando todas estas campañas de desprestigio y que han estado muy bien con el tema de las concesiones, con el tema de las exoneraciones. Yo creo que aquí nos conocemos todos, aquí sabemos todos a qué intereses se defienden y qué sectores son los que se potencian. Pero yo creo que tenemos que construir una agenda de país. Creo que el país no se merece esto. Venimos saliendo de una narcodictadura. ¿Cómo se va a comparar el gobierno anterior con este, por el amor de Dios? El gobierno anterior fue surgido de fraudes electorales. Dicen, es que están viviendo del pasado. Óigame, si venimos de un pasado reciente que tiene precisamente como carta de presentación de Honduras, la herencia del Partido Nacional es la carta de presentación que tiene Honduras, tener aún al expresidente preso en Nueva York siendo juzgado por narcotráfico. Óigame, esa es una carta para el país desastrosa. Teniendo a su hermano con cadena perpetua, teniendo al ex jefe de la Policía Nacional Preventiva, el órgano de la seguridad del Estado, juzgado también por narcotráfico, con otro montón de casos y con una serie. Esa es la situación del país. Ese es el contexto del país en el que venimos y eso no se debe quitar del renglón. Vaya qué bonito. Ahora, los que antes se sentaban a la mesa, ahora no, es que el país va por un rumbo. ¿Cuál? Si es que se está queriendo enderezar el rumbo del país. De eso venimos. De eso venimos. Las instituciones del gobierno, abogado, se prostituyeron con organizaciones de sociedad civil, se suplantó la ejecución del gobierno central, la potestad que tiene el gobierno central de ejecutar y de contratar proyectos a través de las alcaldías y a través de las instituciones de gobierno, se suplantó con organizaciones no gubernamentales. Solo llegaban y firmaban un convenio con los ministros y así drenaban cientos de miles de millones de lempiras del presupuesto nacional, sobrevalorando obras y proyectos que se ejecutaron a nivel nacional, algunos de ellos, otros que no se ejecutaron. Eso que usted menciona de los hospitales móviles, eso se queda chiquito con toda la maraña de corrupción que había en el Estado y que todo eso se tiene que clarificar. Por eso es necesario que venga una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad con colmillo, que tenga la potestad de arrimar a los tribunales a todos los responsables y de meterlos presos, porque la corrupción en Honduras no solo ha sido pública, la corrupción en Honduras no solo es a nivel de funcionarios públicos, porque hay empresas privadas también metidas en redes de corrupción. Mire, ese fraude del Centro Cívico Gubernamental, doctor, o sea, hemos coincidido con usted en más de alguna reunión de los institutos de previsión. Óigame, ¿cómo se financió el Centro Cívico Gubernamental? Mire, así como se está investigando Palmerola, eso se tiene que investigar también. Yo invito a la ASJ que haga una investigación objetiva de ese fraude que se llama Centro Cívico Gubernamental, construido con los fondos de los institutos de previsión, sangrando al Estado, sangrando la economía del país. Esa es la herencia cachureca, Tommy Zambrano, Toño Rivera. Ustedes son responsables ustedes tienen que ir presos, hombre. No tienen moral para salir hablando a nombre del pueblo. O sea, yo creo que las cosas aquí hay que decirlas claras, con nombre y apellido. El país viene saliendo de una etapa difícil. Necesitamos todos los sectores buenos. Que yo no digo que en la sociedad civil no haya sectores muy buenos. Y hay gente muy capaz. Yo creo que usted es un hombre capaz, joven, sano, creo yo, que no tiene maldad. Todos esos sectores debemos de unirnos para recuperar nuestro país, porque en definitiva es nuestra patria. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo va a haber sectores que estén potenciando y apoyando otro golpe de Estado en el país? Caso que si esa no es la ruta. Venimos saliendo de un atolladero. ¿En qué anda Romeo Vázquez en reuniones? Anda en reuniones con empresarios, así es. Yo he tenido conocimiento, he estado por el tema de las represas en la zona norte, yo he tenido conocimiento de que antes en ese tipo de... Es un pobre diablo, ¿ah? Es un pobre diablo que ya lo utilizaron en su momento y ahora pues ya están en el ocaso de su carrera y obviamente de seguro va a caer preso pues y tiene que pagar por todos los crímenes. Pero óigame... Seguro va a caer preso, Romeo. No, lo más seguro, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
son asesinatos. Hay más de 200 muertes registradas en el marco del golpe de Estado, empezando por Isis Jovet, Pedro Magdiel, Wendy Ávila y todos los actores. O sea, pero, óigame, que el país esté recibiendo el trato de todos estos sectores no se lo merecen, hombre, por una agenda política. La presidenta salió electa por la voluntad mayoritaria del pueblo. En el Congreso tiene que haber debate. ¿Cuántos diputados tiene libre en el Congreso? 50. El Congreso es un órgano político por excelencia. Se deben de hacer los acuerdos y los acercamientos, pero no la oposición irracional. Óigame, escuchar a Marlon Lara, escuchar a Mauricio Villeda y escuchar a todos esos voceros calificados del golpismo del 2009, da náusea, hombre. Esa es la basofia política que tiene sumida en la desgracia de este país. Son los fundadores de ese narcoestado, son los responsables de la corrupción en este país. Obviamente eso hay que gritarlo a los cuatro vientos, porque pesa en la pobreza y en la miseria de la gente. Y ahora resulta que aparecen organizaciones de sociedad civil de cafetín que combaten la pobreza en los salones de lujo de los hoteles de la capital. Óigame, si es que ahí es bonito combatir la pobreza, pero la pobreza se vive allá, en el interior del país, donde está la madre que no tiene acceso a un tratamiento prenatal, donde están los niños que no tienen acceso a programas de educación. Esa es la tarea del gobierno y en eso está enfocada la agenda de la presidenta de la República. ¿Por qué se oponen al CAF? Para que vengan más recursos nuevos al país. Óigame, solo la deuda interna y externa del país que heredó la narcodictadura, que dejó la narcodictadura en el país, es una deuda salvaje que está lacerando la economía del país. Esos son los temas que tiene que abordarse la sociedad civil, no seguir discursos un tanto hipócritas que buscan de alguna manera generar un clima de desestabilización en el país. Yo creo que no estamos para eso, hombre. Hay que dejar al gobierno que trabaje, que desarrolle la agenda del país, pero por Dios no podemos volver al pasado. No podemos ver como héroes a los que sangraron la economía de este país. Mire, ese tema de los bonos, yo invito a la ASJ que haga. Si quiere yo le puedo presentar testimonios y declaraciones de lo que pasó en Colinas. Solo en Colinas, un día, abogado, recogieron 1.800.000 lempiras, solo un día, porque eran 600 bonos los que llegaron y a cada uno le quitaban 3.000 lempiras. Era el operativo montado. Agarraban a los beneficiarios y los llevaban a la puerta del banco. Y ahí en la puerta del banco firmaba 7.000 lempiras, pero le quitaban 3. Hasta audios hay. Yo le puedo mostrar los audios de los coordinadores de esos programas. Y eso lo hicieron en Colinas, lo hicieron en Santa Bárbara, lo hicieron en Francisco Morazán, lo hicieron en todo el país. Eso fue un modus operandi visible, por lo tanto, no hay comparación. Decir que el gobierno anterior es igual a este, no, hombre, si lo que había en el gobierno era un cartel criminal, era una estructura criminal que sangró la economía del país, que convirtió al Estado de Honduras en un narcoestado, que contrató la criminalidad organizada del país para financiar los fraudes electorales. Eso lo dicen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Es penoso que lo tengan que decir fiscales extranjeros cuando nuestros organismos que avalaron la elección del fiscal no lo digan. Pero esas son las cosas que se tienen que hablar y que se tienen que decir de frente, sin miedo, porque tenemos que recuperar el Estado, tenemos que recuperar nuestra patria. No podemos permitir que un grupito de pillos y de capos estén haciendo de las suyas. Tenemos que recuperar el país.